Bien, y ahora sí, siendo las 6 de la tarde, exacto, hora puntual, vamos a dar inicio a un webinar más impulsado por la Gerencia de Promoción y Difusión del Indecopi en coordinación con las distintas áreas de la institución. Esta tarde tenemos como título Libre Competencia en Beneficio de los Consumidores, Experiencia en el Sector Salud, y será dictado por Roxana Arellano García y Andrés Valdivia Montes. Pero antes de dar inicio a este webinar, quiero dar las siguientes recomendaciones. Esta actividad virtual dura aproximadamente 50 minutos, tiempo dentro del cual ustedes van a poder enviarnos sus preguntas, si es que nos siguen desde Zoom, a través del chat que aparece justo en la parte inferior y por donde les enviaremos un mensaje en unos momentos. Y si es que nos siguen desde la plataforma del diario de gestión a través de Facebook, pueden realizar sus preguntas a través de los comentarios. También les vamos a responder durante esta transmisión. Bien, también quiero recalcarles que es importante que los participantes no habiliten audio ni video, ya que esto es de uso exclusivo para los expositores. Ahora sí, como les mencioné al inicio, el webinar de hoy se titula Libre Competencia en Beneficio de los Consumidores, Experiencia en el Sector Salud. Y contamos con la participación de Andrés Valdivia. Andrés es Ejecutivo 1 de la Secretaría Técnica de la especializada en competencia del Tribunal de Indecopi, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y en análisis económico especializado en las políticas de competencia y de la regulación de mercados. También contamos con la participación de Roxana Arellano García. Roxana es abogada también por la Pontificia Universidad Católica del Perú y es magíster en regulación de servicios públicos por la Universidad del Pacífico. Cuenta con más de 13 años de experiencia en materia del derecho de la competencia y actualmente se desempeña como secretaria técnica de la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi. Bienvenidos, es un gusto contar con ustedes y ahora sí les doy pase para que puedan dar inicio a la sesión. Adelante. Gracias. ¿No? ¿Me escucha? Sí, ahora sí, Roxana. Bueno, bienvenida, Roxana. Adelante. Perfecto. Muchas gracias, Stephanie. Gracias también a la gerencia por la invitación y bueno, muy buenas tardes con todos los que nos acompañan en el webinar de hoy. Es un placer estar con nosotros esta tarde para compartir un poco acerca de la experiencia que hemos tenido en materia de libre competencia, específicamente en casos en el sector salud. Entonces, esta presentación se centra básicamente en ello. ¿Podemos avanzar la diapositiva, por favor? Sí, efectivamente, también indicar que los comentarios que vamos a efectuar hoy día reflejan nuestros puntos de vista y no los de la Secretaría Técnica de la Sala Especializada en Defensa de la Competencia, ¿no? Tampoco representan algún adelanto de opinión o sugerencia alguna sobre la preferencia de alguna marca en particular. Las imágenes expuestas fueron extraídas en la esfera de dominio público en Internet a fin de brindar información visual y didáctica, así que tenemos que hacer ese disclaimer. Adelante. Bueno, nuestra presentación de hoy tiene los puntos que se indican a continuación. Primero, una mención general a lo que es la libre competencia, y luego vamos a pasar a partir de ello a la experiencia en el sector salud, ¿no? A partir de 3 casos que consideramos emblemáticos en la experiencia del Indecopi, como son los casos de la concertación en el oxígeno medicinal, la concertación de productos farmacéuticos y el caso de concertación de centros de hemodiálisis. La libre competencia. De hecho, hemos pensado empezar con esta introducción, ¿no? Por algo que quizás algunos de ustedes ya están familiarizados, pero nos parece bastante importante remarcarlo, ¿no? ¿Qué entendemos por un escenario de libre competencia? Ante esa pregunta, creo que podemos señalar que en general la idea de libre competencia se vincula con el hecho de que la rivalidad de los agentes en el mercado, de los agentes económicos, por precisamente captar la preferencia de los consumidores, se base principalmente en los méritos de cada uno de ellos y en la eficiencia que puedan generar o lograr en el marco de los procesos de producción o en la prestación de sus servicios. De hecho,
estas eficiencias que pueden generar los agentes del mercado en sus procesos son bastante importantes porque van a poder redundar, tener un efecto en los consumidores. Y básicamente, como lo mostramos en el gráfico, hay 3 tipos de eficiencias que son bastante importantes y que se derivan de un proceso competitivo basado en méritos, sin distorsiones, ¿no? Que eso en primer lugar, la eficiencia que se denomina asignativa, ¿no? Es aquella eficiencia que permite a los agentes del mercado establecer sus precios cercanos a los costos y de esta manera brindar precios más bajos a los consumidores. Entonces, como vamos a ver y sabemos, posiblemente el factor precio es un factor muy importante dentro del proceso competitivo, ¿no? Es un factor que va a determinar posiblemente la preferencia de los consumidores. El segundo elemento es la eficiencia productiva, ¿no? Implica que los agentes del mercado cada vez puedan producir a menores costos, ¿no? Eso también va a redundar indirectamente también en la fijación de los precios y poder lograr precios más bajos a los consumidores. Y en tercer lugar tenemos, y por eso es que está colocado ese foquito, la eficiencia innovativa, ¿no? Que es una eficiencia que se vincula con el desarrollo de nuevos y mejores productos. Los consumidores siempre están en la búsqueda de nuevas opciones, ¿no? Algo innovador, algo que pueda captar sus preferencias. Entonces, las empresas deben competir para ello, ¿no? Entonces, queríamos hacer mención a esto porque precisamente estas variables son aquellas que van a incidir, ¿no? Como factores que pueden ser distintivos o determinantes para captar la preferencia de los consumidores. Este cuadro también representa algo general, en el cual hemos querido mostrar, digamos, el objeto de estudio del derecho de la libre competencia, que es lo que nosotros vemos en nuestros casos día a día, ¿no? Podemos distinguir 2 grandes tipos de conductas que están recogidas en la Ley de Libre Competencia, en el Decreto Legislativo 1034, que son las prácticas colusorias y las prácticas abusivas, digamos, ¿no? Dentro de las prácticas colusorias, y eso lo mostramos con el primer gráfico, son aquellas prácticas que se pueden dividir en dos tipos de conductas, valga la distinción. Primero, las prácticas colusorias horizontales y luego las prácticas colusorias verticales. Las prácticas colusorias horizontales son quizás las más comunes, quizás muchos de ustedes están familiarizados con ellas, son aquellas que se producen entre agentes competidores, ¿no? Es decir, la empresa A, la empresa B y la empresa C compiten en el mismo mercado, ¿no? Y pueden llegar a ponerse de acuerdo, por ejemplo, respecto de precios, ¿no? Entonces, esa práctica, que es una práctica colusoria horizontal, es una de las prácticas prohibidas por las leyes de libre competencia en general y por nuestra ley peruana. Después tenemos las prácticas colusorias verticales, que son aquellas que se producen entre agentes que se desempeñan en diferentes niveles de una cadena productiva, ¿no? Por ejemplo, el típico caso es el de un agente que puede participar a nivel de la producción y que se pone de acuerdo con un distribuidor, por ejemplo, un distribuidor mayorista, para bloquear el ingreso de un competidor a nivel minorista, digamos, ¿no? Entonces, estas prácticas entre agentes que compiten en determinado nivel en diferentes niveles de la cadena productiva son las que se denominan las prácticas colusorias verticales, digamos, ¿no? Entonces, esas son las prácticas colusorias, y por otro lado tenemos las prácticas abusivas, o más conocidas como el abuso de posición de dominio, ¿no? Y eso es lo que queremos graficar con la segunda imagen, y es que existe un agente que tiene una posición preponderante en el mercado, ¿no? Y en función de esa posición puede, de alguna manera, impedir, ¿no?, el ingreso de agentes al mercado o excluir a un competidor del mercado, ¿no? Entonces, esas son las 2 grandes prácticas, digamos, que
que están recogidas en la Ley de Libre Competencia. También son objeto de análisis en el derecho a la libre competencia las operaciones de concentración empresarial, ¿no? Pero, bueno, no las vamos a ver en esta sesión, pero sí me parece importante mencionarlas. ¿Seguimos? Sí. Bueno, ahora le paso el uso de la palabra a Andrés. Gracias, Roxana. Bueno, como comentaba Roxana, nosotros vemos los casos de vulneración a la normativa de libre competencia. Y como Roxana les ha comentado, en esta oportunidad vamos a centrarnos en los casos que la sala ha resuelto en el sector salud, ¿no? Porque consideramos que se trata de un mercado que en este momento ha cobrado especial importancia, así que nos parece importante traer a colación los casos que el tribunal, para el cual nosotros trabajamos como Secretaría Técnica, ha resuelto en los últimos años y que están directamente vinculados justamente al sector salud, ¿no? En primer lugar, tenemos el caso de oxígeno medicinal, ¿no? Vamos a ir avanzando en el tiempo. Este es un caso que la Sala de Defensa de la Competencia resolvió en el año 2013. Y que, como el título señala, tiene que ver con el mercado de oxígeno medicinal, ¿no? Bueno, este es un producto que ha estado en boca de todos últimamente, que nos ha tocado vivir como país y ha estado, digamos, que en el ojo de la tormenta este mercado. Pero es importante mencionar este caso porque consideramos que vale la pena comentar un poco más sobre cosas que han sucedido antes en este mercado y que han tenido que ver con vulneraciones a las normas de libre competencia. Ahora, les comento un poco sobre cómo funciona este mercado. Acá, como pueden ver en este gráfico, el principal comprador de oxígeno medicinal en el Perú. Ahora, esto es al año 2002, pero no creo que haya cambiado tanto esto. El principal comprador de oxígeno es el Estado. Como pueden ver, en el caso de salud, en ese año adquirió el 68% del oxígeno medicinal, ¿no?, vendido por los productores en nuestro país. Ahora, otro dato que es importante sobre este mercado es que es un mercado oligopólico. Es decir, es un mercado donde la competencia es limitada, no hay una competencia perfecta, digamos, porque son 3 agentes económicos los que tienen la mayor participación en el mismo, ¿no? De hecho, como pueden ver en este gráfico que les estoy presentando, de acuerdo con el índice de HHI, que es un índice que utilizan los economistas para medir la concentración de un mercado, 10.000 significa que nos encontramos frente a un monopolio, 0 sería competencia perfecta. Este era un mercado que a lo largo de los años se mantenía con altos niveles de concentración. Si bien esta concentración fue disminuyendo, esta siempre fue bastante alta, ¿no? Estuvo, como podemos ver, en el año 2006 era de alrededor de 5.000. Ahora, ¿por qué menciono este tema? Porque de acuerdo con la literatura económica y las investigaciones que se han hecho y los casos que se han visto no solo en el Perú, sino también en otras jurisdicciones en materia de libre competencia, un mercado concentrado en el que hay pocos agentes, lamentablemente es un mercado en el que los acuerdos entre competidores son más probables, ¿no? Por decirlo así. Es más fácil para los competidores ponerse de acuerdo en temas como podría ser el precio o la producción. Ahora, vamos a ver qué es lo que pasó en este caso. Me gustan estas imágenes porque ilustra muy bien en qué consistió la conducta que se sancionó en esa oportunidad.
¿no? Ahora, vale la pena mencionar que este fue un caso que se inició como consecuencia de una denuncia que presentó Salud, el Seguro Social, a el organismo de contrataciones del Estado y que a su vez fue derivada por este organismo a la Comisión de Libre Competencia del Indecopi, ¿no? Para que inicie una investigación debido a que habían habido unos patrones de conducta sospechosos en las licitaciones que realizaba Salud para abastecerse de oxígeno medicinal. ¿Qué es lo que había sucedido y qué es lo que se demostró? ¿No? Bueno, Salud lo que observó fue que estas tres empresas consistentemente siempre obtenían la buena pro, es decir, ganaban la licitación en la misma zona geográfica del Perú. Salud dividía el país en diferentes zonas geográficas cuando realizaba estas convocatorias, estas licitaciones. Y lo que pudo observar entre 1999 y 2004 de forma consistente fue que la empresa A siempre ganaba en la zona norte del país, la empresa Praxair siempre ganaba en Lima y en la zona sur del país, y la empresa Messer siempre ganaba en la zona, digamos, centro del país, ¿no? Esto le pareció sospechoso de Salud y por eso fue que le transmitió esta información al organismo de contratación y a su vez, como consideró que esto podía constituir una conducta anticompetitiva, informó a la Comisión de Libre Competencia. Finalmente, la primera instancia determinó que efectivamente había habido una infracción y las sanciones impuestas fueron confirmadas luego por la Sala de Defensa de la Competencia del Indecopi. No sé, Roxana, tú que trabajaste en este caso directamente en tu momento, si tienes algún comentario que quieras hacer. Gracias, Andrés. Sí, de hecho, este es uno de los pocos casos que hemos tenido en la experiencia del Indecopi sobre reparto de mercado, precisamente, ¿no? De hecho, si revisamos la casuística de los últimos años, vamos a tener varios casos en materia de colusión de precios, ¿no? Pero este es un caso, como te decía, de reparto de mercado, que no es una práctica muy común, ¿no? Pero que tiene el mismo nivel de gravedad que una práctica de colusión de precios, ¿no? Es considerado como una práctica absoluta también por nuestra ley, ¿no? Entonces, los acuerdos de reparto de mercado al final pueden determinar, como se ve en las imágenes, que de alguna manera quien resulta con una zona asignada, ¿no? Termina siendo como una suerte, digamos, de monopolista en el territorio que le haya sido asignado, ¿no? Entonces, el efecto de esto es que tiene la capacidad de elevar los precios, ¿no? Por encima de los niveles competitivos, porque no va a enfrentar competencia. Entonces, por eso es que se consideran tan dañinas las prácticas de reparto de mercado. Y bueno, esta conducta puede darse tanto respecto de zonas geográficas, como ocurrió en este caso, como reparto de clientes, ¿no? Por ejemplo, también pues, se puede acordar entre competidores. Un supuesto sería que un competidor se queda con el cliente A, B, C, y el otro con el competidor, con el cliente C y D, ¿no? Perdón, D y E, ¿no? Entonces, de alguna manera se aseguran el mercado y que no exista competencia por ellos, ¿no? Por esos clientes. Entonces, quería destacar eso, ¿no? Que es una práctica que no ha sido muy común, pero que es igual de nociva que prácticas de colusión de precios. Gracias, Roxana. Otro tema que creo que vale la pena resaltar sobre este caso es que no existió en este procedimiento sancionador en específico, no existió una prueba directa de la infracción. Es decir, a diferencia de otros casos que hemos visto, no se encontró comunicaciones, correos electrónicos ¿no? documentos que evidenciaran que efectivamente las empresas se pusieron de acuerdo, sino que se aplicó una prueba indiciaria, una prueba de indicios. ¿Qué significa esto? Que a partir de una serie de hechos que se probaron en este caso, se infirió que la única explicación que había a estos hechos, a estos patrones de conducta,
a los que me he referido era la existencia de un acuerdo de reparto de mercado, ¿no? Ahora, ¿cuáles eran estos indicios? Por ejemplo, tenemos que, como les decía, durante estos años, consistentemente siempre era la misma empresa la que ganaba en la misma zona geográfica. Y las otras dos empresas, además, presentaban propuestas económicas por encima del valor referencial que establecía Salud. Es decir, Salud decía, máximo puedes ofertar por 100, y la ganadora ofertaba, no sé, digamos 99, 100, y las otras dos empresas ofertaban por 110, 115. Es decir, se autodescalificaban, ¿no? Esto no tiene ningún sentido, o sea, no tendría racionalidad económica alguna, ¿no? Ahora, también es importante mencionar que cuando uno se encuentra frente a una prueba indiciaria, ¿no? Las empresas imputadas pueden plantear una explicación alternativa a estos indicios, una explicación alternativa a la existencia del supuesto acuerdo. Sin embargo, esta explicación alternativa, como ha dicho la sala, tiene que ser una explicación razonable, no puede ser cualquier tipo de teoría alternativa. Tiene que ser algo que sea consistente, razonable, como decía. Por ejemplo, en este caso, si bien las empresas dijeron que ellas siempre ganaban en una determinada zona geográfica, porque digamos que esta era su zona de influencia, ¿no? Y era donde les era más eficiente, más factible abastecer a Salud, como se puede ver claramente en las imágenes, las X's rojas son los lugares donde se ubicaban las plantas de producción y de abastecimiento de las empresas. Y como pudo verificar el Indecopi, evidentemente, como se ve ahí, la zona sombreada, que es donde obtenían la buena pro, no coincide necesariamente con las zonas de influencia de las empresas, ¿no? Por eso se descartó esta supuesta explicación alternativa en este caso, y se concluyó que estos patrones de conducta únicamente podían ser explicados a partir de la existencia de un acuerdo entre las empresas, ¿no? Además, es importante señalar que este caso fue cuestionado en el Poder Judicial, y ahí, Roxana, tú creo que nos puedes dar un poco más de alcance sobre lo que sucedió, ¿no? en el Poder Judicial. Sí, Andrés, gracias. De hecho, es importante mencionar que en el año 2019, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema ha confirmado las decisiones del Indecopi, bueno, ha declarado infundadas las demandas contencioso-administrativas y ha declarado que no había cuestionamiento alguno a las decisiones emitidas por el Tribunal del Indecopi. De hecho, esta decisión de la Corte Suprema es importante, en primer lugar porque ratifica de algún modo la utilización de evidencia económica para resolver casos de libre competencia. No cabe duda, luego de esta sentencia, que la aplicación de la prueba indiciaria es plenamente válida para la evaluación de conductas anticompetitivas. Y en la línea de lo que tú señalabas, la Corte Suprema también ratifica este razonamiento de la Sala sobre la necesidad de que los contraindicios, ¿no? que intenten rebatir la hipótesis colusoria, efectivamente sean contraindicios sólidos, ¿no? Suficientemente consistentes, es lo que señala la Corte Suprema, como para rebatir la hipótesis de colusión. Entonces, por esas razones es importante esta decisión y de hecho es un elemento a considerar para futuros casos. Gracias. Roxana. Bueno, vamos a continuar, ¿no? en nuestra línea de tiempo de casos en el sector salud con el caso de productos farmacéuticos, que fue resuelto por la Sala Especializada en Defensa de la Competencia en el año 2017. Sí, Andrés, de hecho, en la línea de lo que tú mencionabas, así como el oxígeno medicinal ha estado en todos los medios, ha sido una materia de interés, creo, de todo el país,
También lo ha sido los productos farmacéuticos en este último periodo. Y bueno, el caso que les queremos comentar es un caso en el cual la Comisión de Libre Competencia sancionó a 5 cadenas de farmacias por concertar precios de medicamentos y complementos nutricionales con una multa aproximada de 8.9 millones de soles. Y bueno, esta práctica fue una práctica horizontal, también una práctica entre competidores, que lo que buscaba era concertar los precios de venta al público a nivel nacional, ¿no? Y esto se produjo respecto de 36 productos farmacéuticos y afines, ¿no? Estos complementos nutricionales que mencionaba. En este mercado, de hecho, en su momento se determinó y hasta ahora se debe tener un porcentaje similar sobre la importancia del canal de boticas y farmacias, ¿no? Se determinó que este canal representaba el 88% del gasto de los peruanos en ese momento, ¿no? Es decir, los consumidores recurrían sistemáticamente a este canal para abastecerse de medicamentos. Entonces, por eso es que el caso fue bastante relevante. Y para la configuración de la infracción, de hecho, se recurrió a 2 tipos de evidencias, ¿no? La evidencia económica, que es lo que podemos ver en el cuadro, y también a comunicaciones o correos electrónicos que daban cuenta de la existencia de la conducta colusoria. En este gráfico lo que podemos ver es precisamente cómo es que se comportaron los precios en este periodo, ¿no? Precisamente los precios llegan a incrementarse en el contexto, como lo vemos en la línea roja, si se puede apreciar, precisamente en el contexto en el cual se producen las comunicaciones, ¿no? Entonces, este incremento de precios, estamos poniendo ahí el ejemplo solo de un producto por cuestiones de tiempo, se produce precisamente en el contexto de las comunicaciones que fueron identificadas por la Comisión de Libre Competencia. Entonces, ese es un aspecto, la evidencia económica. No sé si podemos pasar al otro, por favor. De hecho, la evidencia económica, las comunicaciones, pero este caso tiene algo particular que sí vale la pena mencionar, que es cómo se configuró la infracción, ¿no? Esta es una práctica colusoria horizontal, como los señalamos, pero tenía la particularidad que las empresas sancionadas, para poder implementar esta conducta sobre precios, recurrieron a un intermediario, ¿no? Que en este caso fue un laboratorio, que era proveedor común de las cadenas de farmacias, para, a través de él, coordinar los precios y monitorear la implementación de estos precios en el mercado, ¿no? Esta figura que se conoce a nivel comparado como Hub and Spoke, lo que permite es que las empresas, y justamente lo queremos graficar ahí, las empresas eviten tener contacto entre ellas, ¿no? Y recurran a este tercero, que será aquel que canalizará los acuerdos o estrategias sobre precios, ¿no? Entonces, justamente, el intermediario es el que aparece en el centro, y lo que queremos mostrar es que los competidores que están alrededor no van a tener contactos entre ellos y simplemente lo van a canalizar a través de este intermediario, ¿no? Entonces, de hecho, este caso fue particularmente nuevo en la práctica jurisprudencial del INDECOPI, porque no habíamos tenido este esquema en casos anteriores, ¿no? Sin embargo, se pudo identificar cómo funcionaba y finalmente, más allá de recurrir a este tercero, lo que se produce es el efecto propio de la colusión, ¿no? Es decir, se realizó un acuerdo sobre precios entre competidores, por lo cual definitivamente esta califica como una práctica colusoria horizontal, ¿verdad? Y sobre este caso, Andrés, ¿nos podrías contar más de esta figura, sobre esta figura del intermediario? Sí, claro. Experiencia comparada.
Sí, como mencionaba Roxana, este fue el primer caso en el que, bueno, visto por el Indecopi, en el que se analizó la figura del hub and spoke. Como señala Roxana, esto consiste en que hay los spokes, que son las personas que, digamos, las empresas, perdón, que hablan, ¿no? Que le dan información al hub, que es este centro que se ve aquí, y a su vez el hub las retroalimenta a las otras con información o permite que coordinen sus conductas. Es decir, no, el acuerdo no es la comunicación, mejor dicho, para llevar a cabo el acuerdo y coordinar sus precios o sus conductas, no es directamente entre los competidores, sino a través de una tercera empresa que suele ser un distribuidor o un proveedor, ¿no? En este caso, el de los productos farmacéuticos fueron los laboratorios, los que sirvieron como hub, ¿no? Y los spokes eran las diferentes cadenas de farmacias. Ahora, es también importante mencionar que esta no es una figura que se haya creado en la jurisprudencia del Indecopi, ¿no? Sino que ha sido extraída de la jurisprudencia de los Estados Unidos. Ya desde los años 30 hubo casos de acuerdos de precios que se dieron a través de este tipo de esquemas. Y se creó, bueno, se le dio el nombre a este tipo de comunicación de hub and spoke. De hecho, recientemente, bueno, no, ya hace unos 20 años, exactamente en el año 2000, hubo un caso en los Estados Unidos en contra de la cadena minorista de venta de juguetes, Toys R Us. En este caso lo que sucedió fue que como Toys R Us veía amenazada su presencia en el mercado por el ingreso de nuevos competidores con precios más bajos, con precios bastante más bajos, que los obligaron a ellos a bajar también sus precios, lo que hizo fue ir a donde las diferentes jugueterías y las ayudó a ponerse de acuerdo para no venderle ciertos juguetes a estos nuevos competidores. De esta manera, Toys R Us vendía estos juguetes especiales a un precio más alto, porque era la única que los vendía, no había otra opción en el mercado. Toys R Us se beneficiaba con los precios más altos y los productores de juguetes también se beneficiaban porque sus productos finalmente tenían un precio en el mercado que era más elevado que el que hubiera habido si este Toys R Us tenía que competir con las otras nuevas jugueterías, ¿no? Ahora, aquí en la siguiente diapositiva he puesto uno de los tantos correos electrónicos que fue valorado por la autoridad en el caso de los productos farmacéuticos, ¿no? Y como pueden ver, en este caso, el que envía el correo es de un laboratorio que suministraba a estas cadenas de farmacias, en este caso Albi, se lo envía a uno de los representantes de las cadenas de farmacias. Y aquí he resaltado, porque es bastante gráfico, cómo le señala que ya se coordinó con las demás cadenas un alza de precios, ¿no? Y le dice, esperando la colaboración de siempre, firmado Francisco, ¿no? Bueno, acá se puede ver claramente cómo era el laboratorio el que permitía que entre las diferentes cadenas de farmacias no se tengan que comunicar directamente para coordinar sus precios, sino que lo hacían a través de ellos, ¿no? Como mencionaba, ellos eran el hub. Ahora, eso es lo que queríamos resaltar del caso de productos farmacéuticos. Pero finalmente tenemos un tercer caso que es un poco más reciente. Fue resuelto por la sala en el año 2018. Y es el caso de los centros de hemodiálisis, ¿no? Como ustedes saben, las personas que tienen insuficiencia renal crónica tienen que someterse permanentemente a tratamientos de hemodiálisis. Y en el caso de las personas que se atienden en salud, ¿no? Las personas que tienen el seguro social, lamentablemente el seguro social no se daba abasto. No sé si lo hace el día de hoy, pero en ese momento no se daba abasto para poder atender a todos sus pacientes a través de su red de hospitales. Entonces lo que tenía que hacer era subcontratar el servicio con centros privados, ¿no?
Entonces, Salud derivaba a sus pacientes, como pueden ver acá, de hecho era la mayoría, el 60% de los pacientes del Seguro Social que padecían de insuficiencia renal crónica, los derivaba a estos centros privados de hemodiálisis para que puedan recibir el tratamiento. Ahora, Salud, al igual que en el caso del oxígeno medicinal, como es una entidad del Estado, realizaba concursos públicos para contratar este servicio. Sin embargo, vio, al igual que en el caso del oxígeno medicinal, unos patrones de conducta extraños, ¿no? Por parte de estos proveedores, de los centros privados de hemodiálisis. Entonces, como consecuencia de estos patrones extraños, presentó una denuncia en la Comisión de Libre Competencia del INDECOPI y finalmente se sancionó a estos centros por haber incurrido en una práctica anticompetitiva. Ahora, les comento un poco en qué consistió esta práctica, porque es interesante, porque no fue un típico cártel, sino que tuvo ciertas características especiales. Lo que sucedió fue que Salud, para poder establecer el valor referencial de los procesos de selección, es decir, el precio que tenían que ofrecer los centros cuando participaban de estas licitaciones, Salud le requería a todos los centros de hemodiálisis, aplicando la ley de contrataciones, les requería la presentación de cotizaciones. Y a partir de estas cotizaciones es que Salud fijaba el valor referencial de sus licitaciones. Y finalmente este valor referencial iba a terminar siendo el precio a pagar por parte de Salud por este servicio, ¿no? A favor de sus afiliados. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Los centros de hemodiálisis consideraban que el precio que Salud estaba pagando era muy bajo. Ellos querían que Salud suba el valor referencial. Entonces, los centros de hemodiálisis, de acuerdo con la evidencia que se vio en este caso, se pusieron de acuerdo para presentar cotizaciones por ciertos valores, ¿no? Más altos que los que habían en ese momento. Entonces todos presentaban cotizaciones por valores de un cierto nivel. Y Salud, justamente fue por esta presentación conjunta de cotizaciones con un mismo valor más elevado, que se dio cuenta que había algo raro que estaba pasando aquí, ¿no? Porque no hacía sentido que todo este gran grupo de centros de hemodiálisis repentinamente comience a presentar cotizaciones por un valor más elevado y que además en todos los casos, en todas las cotizaciones coincidían. INDECOPI investigó y se encontraron una serie de evidencias de comunicaciones entre los centros de hemodiálisis, comunicaciones a través de las cuales estos concertaban los valores de estas cotizaciones, ¿no? Aquí se puede ver cómo la asociación de centros de hemodiálisis, en este caso sirvió de vehículo para facilitar que entre todos estos, porque como hemos visto eran bastantes agentes en este mercado, puedan concertar las cotizaciones a ser presentadas en Salud. Además, otra cosa que sucedió fue que debido a que Salud no tomó en cuenta estas cotizaciones porque se dio cuenta que había algo raro detrás, los centros de hemodiálisis, según se desprende de otras comunicaciones que ya no he puesto aquí, pero que fueron analizadas en este caso, los centros de hemodiálisis se pusieron de acuerdo para abstenerse de participar en los concursos convocados por Salud, para que Salud tenga que declararlos desiertos, ¿no? Y los volvía a convocar y se volvían a poner de acuerdo y no se presentaban, entonces Salud volvía a declarar desierto el concurso. Y a través de esta conducta lo que ellos buscaban era presionar a Salud a que tome en cuenta sus cotizaciones concertadas y eleve el valor referencial para finalmente recibir un precio mayor por la provisión de este servicio, ¿no? No sé, Roxana, si tú quieres comentar algo más sobre este caso. Sí, Andrés, muchas gracias. De hecho, hay un aspecto importante que destacar aquí y es precisamente la intervención de la asociación en este caso, ¿no? De hecho, la asociación sirvió como una plataforma, digamos,
para poder efectuar estas coordinaciones vinculadas con las cotizaciones. Y es importante igual dejar en claro que es totalmente lícito, ¿no? Participar de asociaciones, no hay ningún problema en ello, es más, es usual en el mercado encontrar asociaciones en diferentes sectores económicos, pero también es cierto que lo que nos demuestra la experiencia que hemos tenido hasta este momento es que hay muchos casos vinculados con colusión de precios en los cuales la intervención de las asociaciones ha sido fundamental, ¿no? Como un espacio de coordinación de precios, ¿no? Entonces, considerando esta situación, es que, de hecho, el Indecopi tiene desde hace algunos años la guía de gremios, ¿no? En la cual se ha establecido, de algún modo, cuáles serían las actuaciones, guía de gremios y asociaciones, en la cual se ha establecido cuáles serían las actuaciones que podrían ser aceptables desde el punto de vista de la competencia y aquel tipo de información con el cual hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado de compartir con competidores. Precisamente la información sobre precios es aquella que no puedes compartir con tus competidores. Entonces, quería resaltar eso respecto de este caso también, ¿no? Por ejemplo, quería saber si te podrías detener en el cuestionamiento. Yo recuerdo que en este caso existió un cuestionamiento a que no se configuraba una colusión porque no había acuerdo respecto de precios finales. No sé si podrías desarrollar eso, Sí. o qué dijo la sala al respecto. Sí, claro, ese fue un tema interesante que se discutió en este caso, ¿no? Porque como señala Roxana, algunos de los centros dijeron, me está sancionando por un acuerdo de precios. Sin embargo, nosotros no nos pusimos de acuerdo sobre los precios, sino que concertamos las cotizaciones, y que esto no es lo mismo. Ahora, ahí lo que dijo la sala fue que, de acuerdo con la ley de libre competencia peruana, están prohibidos los acuerdos directos o indirectos sobre precios, ¿no? Es decir, también acuerdos que indirectamente incidan sobre la formación del precio pueden ser sancionados como acuerdos de precios, ¿no? O sea, están prohibidos por nuestra legislación si son entre competidores. Por tanto, en la medida en la que, como yo he señalado, finalmente las cotizaciones eran el insumo que utilizaba, de acuerdo con la ley de contrataciones, era el insumo que utilizaba Salud para fijar el valor referencial, que en última instancia iba a determinar el precio a ser pagado al que ganara el concurso público. En la medida en que estas cotizaciones eran el insumo principal, ponerse de acuerdo sobre los montos a ser incluidos en estos documentos también resultaba sancionable bajo la ley peruana, ¿no? Porque finalmente esto era una forma indirecta de buscar elevar los precios que eran pagados por el Seguro Social, ¿no? Sí, en efecto, también ese es un aspecto importante para este caso, ¿no? La fijación indirecta de precios también resulta sancionable expresamente por la ley de competencia, como señalas. Sí. Y hay otro punto que me parece muy interesante en este caso, y que dio lugar a una modificación de la ley de competencia, que es justamente la figura del facilitador o del intermediario, ¿no? En este caso se presentó el supuesto en el cual era un abogado que se encargaba de las coordinaciones anticompetitivas, digamos, ¿no? Entonces, de hecho, con la ley de competencia, en aquel entonces, no se podía sancionar a alguien que facilite, que sea el intermediario, el gestor de alguna manera de la colusión, porque la ley en aquel entonces solamente permitía la sanción de aquellos agentes económicos que concurran en el mercado específico, ¿no? Entonces, aquellos que califican como competidores, digamos, ¿no? Pero esto dio lugar a una modificación de la ley, en virtud de la cual también ahora resulta sancionable la actuación de estos terceros, ¿no? Estos terceros que no participan necesariamente en el mercado, pero que
facilitan la implementación de una práctica de previsión absoluta, ¿no? Como son las prácticas de colusión. Entonces creo que este caso también nos dejó esa lección, digamos, y bueno, ahora ya está incorporado a nivel normativo. Entonces, quería mencionar ello y bueno, no sé si hay algún otro tema del caso que quisieras resaltar, Andrés. No, yo creo que con relación a ese caso sería todo. Ahora, Perfecto. tenemos algunas preguntas que nos han enviado. Sí. ¿Te parece, Rox, si respondo yo esta pregunta sobre el modelo del Hub and Spoke? Sí, perfecto. Ok, esta pregunta es de Jimena del Rosario, ¿no? Y ella quiere saber en qué se diferencia el modelo Hub and Spoke de colusión horizontal de la típica colusión vertical, y si este fue un punto considerado en el procedimiento de los productos farmacéuticos, ¿no? A ver, como hemos mencionado, una colusión vertical es un acuerdo entre agentes que están en diferentes etapas de la cadena de producción, ¿no? Por ejemplo, entre un productor y un distribuidor, ¿no? No sé, el productor puede ponerse de acuerdo con el distribuidor para que éste fije un determinado precio de reventa, ¿no? Ahora, en el modelo del Hub and Spoke no es que hay un acuerdo entre el productor y el distribuidor, sino que el distribuidor o el suministrador, como fue en este caso porque eran los laboratorios, lo que hace es facilitar que los diferentes agentes que compiten, es decir, que están en un nivel horizontal de la cadena, puedan ponerse de acuerdo, puedan alinear sus conductas, ¿no? Y ponerse de acuerdo sobre los precios, ¿no? Por ejemplo, sobre los precios. Entonces, como señalamos, en el caso de las farmacias, lo que había era una concertación entre las diferentes cadenas de farmacias que fue permitida, ¿no? Fue coordinada por los laboratorios. No, no es que los laboratorios se pusieron de acuerdo con cada farmacia individualmente para, por ejemplo, establecer determinados precios de reventa. No, no, no fue así. Sino que los laboratorios lo que hicieron fue permitir que las diferentes cadenas de farmacias que en teoría competían entre ellas coordinen sus conductas y establezcan precios concertados en el mercado, ¿no? Entonces, si bien es cierto que le podría generar un poco de confusión, porque uno dice, bueno, pero en este caso el laboratorio también recibe un beneficio, ¿no? O como en el caso que yo comentaba de Toys R Us, porque Toys R Us también recibió un beneficio, porque finalmente lo que logró fue eliminar competidores, ¿no? A otras jugueterías. Y en este caso, lo que lograron los laboratorios fue que los precios de los medicamentos que ellos producían en el nivel minorista, digamos, ya sean más altos, ¿no? Entonces esto también les puede dar un beneficio. Es cierto, se pueden beneficiar tanto los distribuidores como las empresas que compiten, ¿no? En este caso las cadenas. Pero el acuerdo no es entre, como les decía, no es entre el laboratorio y cada cadena, ¿no? Sino es que el laboratorio permite que las diferentes cadenas que supuestamente deberían competir entre ellas alineen sus conductas, ¿no? Funcionando como un hub, ¿no? Como un centro. Espero haber absuelto la pregunta. No sé si, Roxana, si tú tienes algún comentario adicional sobre este tema. No, en efecto es tal como lo has descrito, ¿no? Sí. No tengo comentario adicional. De hecho, quisiera responder una de las preguntas que nos han hecho vinculada a los comentarios a la ley 31040 que penaliza determinadas conductas sin tener en cuenta lo realizado por la agencia de competencia, Sí. que implica que, bueno, ya se modificó el Código Penal estableciendo pues, que prácticas colusorias o prácticas de abuso de posición de dominio pueden ser objeto también de la persecución penal, ¿no? Este tema fue un tema que también tuve la oportunidad de abordar en la última edición del Día de la Competencia,
y de hecho hemos cambiado, hemos tenido una evolución respecto de la penalización de conductas anticompetitivas, ¿no? Allá por los años 90, cuando se introduce una modificación a la ley de libre competencia, lo que se establecía efectivamente es que se requería que primero exista una decisión del INDECOPI antes de que pueda existir una acción por parte del Ministerio Público. Es más, la persecución penal, ¿no? La acción penal estaba sometida a una decisión del INDECOPI, ¿no? Esto fue así hasta el año 2008, pero cabe indicar de que desde ese momento, hasta ese momento no se tuvieron casos, ¿no?, en los cuales se haya procesado penalmente por prácticas anticompetitivas. Bueno, esto se modificó en el año 2008 y bueno, ya pasaron 12 años y el Congreso de la República, perdón, debo señalar que se modificó en el 2008 despenalizando totalmente las conductas anticompetitivas, ¿no? Entonces, desde hace 12 años no teníamos persecución penal de conductas anticompetitivas, todo quedaba a nivel administrativo, y bueno, lo que se vio en los últimos años fue la actuación del INDECOPI mediante la persecución de estas conductas. Bueno, el Congreso tomó una decisión distinta y vio la necesidad de que también sean perseguidas penalmente, ¿no? Entonces, quiero mencionar que durante la etapa en que se discutía este proyecto de ley, el INDECOPI emitió opinión sobre esta propuesta, ¿no? Y en su momento lo que se señalaba, pues, es que conforme a la práctica internacional, lo que correspondía en todo caso era sancionar penalmente aquellas conductas que son más nocivas para la libre competencia, ¿no? En la línea de que precisamente el derecho penal lo que busca es sancionar aquello que puede ser más nocivo para la sociedad. Y en este caso serían las conductas, pues, de colusión, de reparto de mercado, de licitaciones colusorias o de concertación en niveles de producción, por ejemplo, ¿no? que son las conductas sujetas a prohibición absoluta, ¿no? Pero no así las prácticas de abuso de posición de dominio, porque estas prácticas están sometidas a prohibición relativa, ¿no? Entonces se tiene que ver sus efectos, sus justificaciones caso por caso, ¿no? Entonces no hay digamos, una línea tajante en qué supuestos algunas prácticas pueden ser legales o ilegales, ¿no? Entonces, en ese momento el INDECOPI se pronunció sobre eso, y también sobre la necesidad de que exista previamente una decisión del INDECOPI en la materia, ¿no? Para evitar fallos contradictorios, ¿no? Que pueda ser perseguido, que no seas perseguido en vía administrativa, pero sí en sede penal, ¿no? O que exista, como te digo, algún tipo de fallo contradictorio. Entonces, lamentablemente estas propuestas no fueron recogidas, y como actualmente se encuentra la ley, no deja muy claro, ¿no?, cuál es la intervención del órgano administrativo. De hecho, como está la ley en este momento, podría existir una persecución de conductas anticompetitivas en diferentes vías, de manera casi paralela, ¿no? No se establece tampoco en el caso del abuso de posición de dominio si se requiere algún informe previo del INDECOPI sobre cómo se delimita el mercado relevante. No hay ningún parámetro al respecto, ¿no? Entonces, tampoco se dice nada sobre el programa de clemencia, el impacto sobre el programa de clemencia. Entonces, sí, bueno, desde mi punto de vista, hay algunos vacíos en esta norma, ¿no? Entonces, cuyas complicaciones se pueden ver en la aplicación, ¿no? En cómo se va a aplicar y cuál va a ser la interacción entre el Ministerio Público y el INDECOPI para ello, ¿no? Entonces, sí, ante la pregunta, creo que hay algunos vacíos que deberían solucionarse, ¿no? De hecho, el INDECOPI también está interesado en ello, pero sí, definitivamente es un tema por ver, ¿no? Por mejorar en todo caso en la regulación. Sí. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta, creo que ya...
Me pidieron el número de sentencia de la Corte Suprema. Tengo acá el número de la casación. Si la puedo compartir, Stephanie, sin problemas, ¿puedo poner el número en el chat? ¿Estás por ahí? Claro, lo pase a Dianita y ya. Se lo paso a Diana. Ya. Genial, gracias. Gracias. Ya, entonces se lo voy a pasar a Diana porque me pidieron el dato de la sentencia, de la casación del caso de Oxígeno. A ver. Bueno, entonces, muchísimas gracias. Con eso estaríamos terminando. Agradecemos a todos su asistencia. Nosotros encantados de compartir con ustedes nuestra experiencia. Y bueno, espero que nos vuelvan a invitar. Sí, yo también quiero agradecerles por la invitación y gracias también a los participantes. Ha sido un gusto. Stephanie, ya lo está pasando Diana en este momento, antes que cierres la sala, para que lo podamos compartir. Listo. Sí, tengo aquí el dato. Muchísimas gracias también, Roxana, muchísimas gracias a Andrés y a Diana, han estado apoyando con el filtro de preguntas y también con los datos que estoy pasando a continuación a todos nuestros participantes que consultaron acerca del número de tasación. Bien, ahora si pueden revisar en el chat de Zoom, ya acabo de mandar el mensaje, y después de haber agradecido a nuestros expositores por su tiempo, por la experiencia, por la información, que siempre es bueno recibir y conocer un poco más acerca de la libre competencia, ahora quiero con los participantes que nos siguen a través de Zoom y a través del Diario Gestión, a través de la plataforma de Facebook, a nuestro siguiente webinar que se va a realizar este lunes 19 de octubre a las 6 de la tarde, y les estoy dejando el link de inscripción a través del chat de Zoom. ¿Listo? Y para las personas que nos están viendo a través de la transmisión en vivo realizada en el Facebook del Diario Gestión, pueden acceder a inscribirse al siguiente webinar a través de la página de Facebook del Indecopi. El webinar que realizaremos este lunes 19 se titula PARC, herramienta concursal para las empresas en tiempos de COVID-19. Bien, y también por último, quiero invitarlos a visitar nuestro canal de YouTube oficial, en el que van a poder encontrar este y todos los webinars que hemos realizado. Como bien saben, la Gerencia de Promoción y Difusión del Indecopi ha estado realizando webinars desde el mes de abril en coordinación con las distintas áreas de la institución. Y sin más preámbulos, sin más detalle que poder compartir con ustedes, finalizo agradeciendo a todos nuestros participantes, a las personas que nos siguen desde Lima, Metropolitano, que nos siguen desde todas las regiones. Muchas gracias también una vez más a nuestros especialistas del día de hoy. Buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches.